Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta segunda jornada de actividades en el marco del 143º aniversario de la fundación de la Ciudad de Resistencia. Y en este caso nos encontramos con uno de los lugares más emblemáticos que tiene nuestra ciudad, un lugar que tiene mucho que ver con la historia, con la cultura, con la costumbre, con la nostalgia para muchos. Un lugar por donde han pasado numerosas figuras del espectáculo, de la cultura, de la historia a nivel nacional y también internacional, como lo es el Fogón de los Arrieros. Y en este caso, en esta noche nos acompaña el señor presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia, el arquitecto Agustín Romero, el señor presidente de la Fundación Urunday, el señor Fabriciano Gómez, el señor presidente de la Fundación Resistenciano, Rolly Pérez Beveraggi, la ingeniera Adriana Garrido, quien es miembro de la comisión directiva del Fogón de los Arrieros, y también contamos con el acompañamiento del señor secretario de Planificación, Ambiente e Infraestructura de la Ciudad de Resistencia, arquitecto Guillermo Monzón, la señora secretaria del Consejo Municipal, la doctora Claudia Caballero, el señor subsecretario de Cultura e Identidad de la Ciudad de Resistencia, el reconocido periodista Marcelo Tissenbaum, y por supuesto todos ustedes que nos están viendo desde el otro lado de la pantalla a través de este sistema de streaming. Para dar inicio a este conversatorio vamos a compartir en primer término un video institucional que muestra un poco el lugar en el cual nos encontramos, como lo es el Fogón de los Arrieros, como les decía, este lugar tan emblemático que tiene la ciudad de Resistencia. Y antes que ello, le damos la palabra a quien será el moderador de este conversatorio, el señor presidente del Consejo Municipal, el arquitecto Miguel Agustín Romero. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que quisiera agradecerles a todos los que nos están viendo. Es para mí un honor poder compartir con Fabriciano, con Adriana, con Rolly, esta charla en un lugar tan especial. Los que somos arquitectos solemos festejar a través de la Sociedad de Arquitectos y del Colegio de Arquitectos una vez al año nuestro día en esta casa. Como saben, la formación disciplinar de la arquitectura tiene mucho que ver con la historia y con valorar el patrimonio cultural y valorar el diseño arquitectónico y urbano. Pues es un honor para mí poder ser parte de esta charla. Particularmente, siempre sostengo que el Fogón de los Arrieros tiene muchísimo que ver con la historia de la arquitectura moderna de la ciudad de Resistencia. Los hermanos Boglietti, hace 70 años, cuando encargaron esta construcción colectiva, hoy se habla de co-creación, se habla de gestión cultural. Este es un ejemplo vivo, es un ejemplo presente y es un hermoso espacio, no solo físico, sino también es un hermoso ambiente poético de vida en el cual uno realmente celebra el arte, la cultura y la vive día a día. Acá los hermanos Boglietti en su momento encargaron al arquitecto Horacio Mascheroni la construcción de esta casa. Cuenta la leyenda que cada uno de sus amigos tenía una llave. Llegaron a ver 200 llaves del Fogón de los Arrieros repartida por toda la Argentina y por todo el mundo. Vaya gestión cultural que se realiza. Ayer justamente junto al intendente celebrábamos la creación del departamento de mantenimiento de las esculturas y se habla de Resistencia como la ciudad a cielo abierto y la ciudad de las esculturas, el museo a cielo abierto. Lo hacíamos con Fabriciano, también con autoridades de la provincia y de la nación. Y las primeras 100 esculturas que se emplazaron en la ciudad también se gestionaron en este Fogón de los Arrieros, que en aquel momento, bueno, los hermanos Boglietti, amigos de muchos, le proponían al vecino poner esa escultura y Horacio Mascheroni un poco veía el basamento, el emplazamiento de la misma y que así se fue dando la identidad y la situación que hoy tenemos en Resistencia como la ciudad de las esculturas. Siempre decimos lo mismo, hacer de Resistencia una plaza accesible, que sea accesible habilitar un local, que sea accesible movilizarse, que sea ambientalmente amigable, que cuidemos nuestros árboles, que cuidemos la temperatura, hace un gran aporte a la calidad de vida, pero también hace un gran aporte a la cultura, al patrimonio, al turismo,
hace un gran aporte a la generación de intercambio y a la generación de trabajo. Instalar la Resistencia en el plano internacional tiene que ver con valorar la diversidad cultural que tenemos, tiene que ver con ponerla en valor, y creo que un punto clave de la historia de la modernidad de la ciudad de Resistencia está planteado acá, está generado acá en el Fogón de los Arrieros. Así que para nosotros, y creo que hablo en nombre de todos los arquitectos, los artistas, los escultores, los resistencianos, es un honor esta casa del Fogón de los Arrieros, que fue un ejemplo de gestión cultural creativa, de puertas abiertas, que realmente generó en la ciudad una identidad muy fuerte. Nosotros vamos a pedirle a Rolly que nos cuente un poco cómo eran aquellos integrantes de la ciudad de Resistencia, aquellos resistencianos, y vamos a postergar el video para el final de la charla. Queremos escucharlo un poco de cómo eran aquellos personajes que venían a este fogón, que compartían, que comían un asado, que estacionaban junto con ovnis, que hacían velorios, que hacían velorios con gente que todavía seguía viva, y hay casos de que tuvieron 2 o 3 velorios, digamos, aquellos amantes del Malbec. Así que la verdad que nos gustaría escucharte, Rolly, y que nos cuentes un poco cómo se generó esto, no solo desde el punto de vista físico y arquitectónico, sino como toda gestión, hay otras personas, hay humanos. ¿Cuáles son los humanos que hicieron posible este fogón? Bueno, buenas noches. Para mí un placer enorme estar en este lugar icónico de Resistencia, fundacional de la cultura de Resistencia, de la bohemia de Resistencia fundamentalmente. Y entrar acá es sentir sensaciones totalmente distintas a las que uno ve en la calle. Entrar a este lugar genera emociones, entonces las emociones están sobre la piel. Ver cómo se gestó esto, voy a contar un poco cómo se gestó esto. En un tiempo decían que Resistencia tenía 3 íconos, y el que no conocía esos 3 íconos no conocía Resistencia. Uno era el Bar La Estrella, el otro el Perro Fernando, y el otro lugar el Fogón de los Arrieros. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo? Todo esto no es casual, es causal. En el año 36, Alfredo, voy a leer un poquito los nombres porque me olvido los nombres. Alfredo Pértile, un gran pintor chaqueño, lo invita a Julio César Oregotini, que era de La Boca, a hacer los relieves del mástil de la ciudad de Resistencia. Si algún día pasan caminando, párense un minuto en el mástil y miren los relieves, porque para hacerlo en ese año, hoy hablábamos con Fabriciano, y lo hicieron acá en Resistencia y lo fundieron acá en bronce en Resistencia. Es una joya de la ciudad y nadie nos damos cuenta porque está el banco y no vamos al banco, no a lo que debemos ver, como toda la plaza, ¿no? Y empezó justo que quería pagar. Bueno, pero ya vamos. Lindo tema. Y hoy me quiero apagar, pero pagué mal. Ahora sí. Y bueno, son partes. Sí. Y Julio César Bergottini se dedicó a hacer eso. Y acá se juntaba la cultura de Resistencia, eran los escritores, los pintores, los escultores, los músicos. ¿Y por qué Resistencia? Resistencia, o todo el Chaco, mejor dicho, era territorio nacional. Y todos venían de afuera, los maestros, los profesores, los abogados, los jueces, todos venían de afuera y todos tenían un carácter cultural, o no todos, pero algunos sí, y traían su verba cultural de otros lados de la Argentina, o de otros países también. Y se arma una muestra en la Sociedad Rural del Chaco, de Alfredo, y se juntan ahí la cultura de Resistencia, y se deciden ir a comer al Chanta 4. El Chanta 4 era una fonda que estaba
en Perón, hoy Perón, antes Tucumán y Donovan, en la esquina oeste, donde se comía muy bien, hasta marisco se comía, que se traía en esa época de Buenos Aires, en los años 30, y se juntaron, todos los miércoles se dedicaron a juntarse, y parece que quedó una tradición en la ciudad de Resistencia, porque hay varios fogones que se juntan todos los miércoles o jueves. Ellos lo llamaron la Peña de los Bagres. Y la integraron, entre otros, ahí sí voy a leer, la integraron Alberto Torres, Galíndez, el pintor, la integró Juan de Dios Mena, Gaspar Benavento, el escritor, Denier, que era un personaje muy cultural de acá de la ciudad francés. Y ellos mismos se llamaron los Bagres, porque ahí se juntaban los Bagres. Esa fonda, que era también hotel, y era muy de una familia que se fue de acá de Resistencia, era muy emblemática de la ciudad. Y decía Guido Miranda, la generación dorada del 37. Y ahí comienza la cultura de Resistencia. Después se asocian asociativamente y forman el Ateneo del Chaco. Enfrente, en el Hotel Savoy, hoy Hotel Gala, en el bar Chantecler, se juntan Alberto Torres, el presidente, son casi todos los mismos personajes, y forman el Ateneo del Chaco. Pero el Ateneo del Chaco, ¿a qué se dedicaba? A hacer obras de teatro, a hacer conciertos musicales, a hacer muestras de pintura, de esculturas, y fue dándole una vida distinta de Resistencia a lo que venía. Una vida muy, muy cultural, pero cultural popular. Y la música, que la música fue importantísima en la ciudad, con Yolanda Pereno y con el coro, con la banda municipal de Resistencia, que tiene más de 100 años, con Luis Mogono Gusberti, que fue el que introdujo la música de bandas, y por supuesto ahora con la Sinfónica del Chaco, que a mi gusto da un placer escucharla permanentemente. Y se creó una cultura popular, y esta cultura que era muy cerrada en la primera época del fogón, los primeros creadores, los Boglietti, que tenían un bulín acá, 1,5 cuadras en Bron 188, porque ahí nace realmente el fogón de los arrieros, y hay una placa que lo recuerda. Y ese lugar que ellos le llamaban bulín, era de juntarse los amigos y de hacer fiesta, fetichola, pero más bien cultural, no la que estamos acostumbrados a ver ahora, esta que hacen estos chicos, sino eran reuniones culturales. Por supuesto, regada con vino y buen vino. Pero ellos tenían, los dos Buglietti, Aldo y Efraín, eran dos bon vivant, dos personas que era imposible no quererlo, era imposible no sentirlos. Y yo lo conocí muy de chico, pero tengo la historia de lo que cuentan. Y gracias a ello empezaron a venir grandes personajes del nivel cultural de la Argentina y del mundo. Acá vino Oscar Alemán, tocó Oscar Alemán, innumerables personajes, por eso le vamos a dejar a la ingeniera que cuente. Y este lugar así se fue gestionando, y como vos contabas recién, lo hace Mascheroni. Y también tenía algo particular, el perro Fernando. Y el perro Fernando era un perro que venía a las tertulias, acá se hacían tertulias, y hasta dicen que ladraba cuando tocaba mal el piano. Y hay tantas historias del perro Fernando. Te voy a contar la mía. Era muy chico, vivo acá a 2 cuadras, desde que nací, frente a la municipalidad, o sea que soy bien resistenciano. Y
cuando lo enterraron al perro, que está enterrado acá en el frente del fogón, nos invitaron a todos los chicos del barrio. Mira. Y casi no entendíamos lo que era o lo que pasaba. Pero un día muy triste. Fue, creo que mayo o agosto del 63. Mayo del 63. Y yo no lo conocía a él personalmente, no, pero lo conocí, estuve en el entierro. Y bueno, quedó ahí en la puerta, pobre Fernando, con sus restos. Así que toda esa, como vos decías al principio, en el fogón, allá en aquellos primeros tiempos, se juntaban todos esos personajes de la cultura de Resistencia. Y se armaban las tertulias, las charlas, presentaciones de libros. Yo tuve el honor de presentar un libro acá de mi autoría y se presentaban música, se sigue haciendo la noche de los jueves de tango, que se nos fue Luisito Sada, lamentablemente, que era el alma de ese equipo. Y acá se juntaba la bohemia de Resistencia. Sí, se decía que era muy clasista, que era muy cerrado el grupo, que no es que no se permitía, yo creo que se permitía entrar a cualquiera. La gente nos animaba a entrar, que era distinto. No se animaba a entrar porque le daba pudor entrar, decía que era un lugar muy de mucha cultura y no sé, creo que nunca vi que a nadie lo rechacen acá para entrar. Carlitos, uno de los personajes callejeros de la ciudad de Resistencia, entraba y tocaba. Yo lo vi tocar un montón de veces y dormía acá en la... O sea, daba para mucho y da para mucho el fogón. Lamentablemente en estos tiempos de pandemia, y bueno, cae y cayó la ciudad, pero seguramente vamos a salir de esto y vamos a tener un bienestar para todos los resistencianos. Gracias. No, la verdad que gracias a vos, Rolly, pero aparte de algo que decías es que ese arte tuvo un matiz y una construcción popular. Hoy estamos hablando de 660 esculturas, así que ahí le damos la palabra al maestro Fabriciano y que nos cuente cómo fue la generación de esas esculturas que hoy están por toda la ciudad y que tienen mucho que ver con el fogón, digamos. Buenas noches. Sí, realmente es un privilegio haberlo conocido a Efraín Boglietti, mi padre. Le hice tantas cosas a Efraín, a mi querido Efraín. Cuando íbamos a alguna reunión, por ejemplo, lo menos que le hacía era sacarle una de las ruedas, ponerle unos tacos y yo me iba a dormir. Y al día siguiente me decía, hijo de, tráeme la rueda. Lo menos que le hice a Efraín. Por supuesto, Susana es mi hermana que uno elige en la vida. Y Efraín me abrió puertas, me dio la posibilidad de que con otra gran persona, Efraín Giuliano Stolfoni, que ya no está con nosotros, me permitió hacer. Evidentemente yo soy un hacedor. Hoy ando por ahí cortando las ramas de los árboles de nuestra ciudad, pero es la pasión de, primero, haber nacido en Resistencia para mí es un privilegio. ¿Y por qué digo que es un privilegio? Porque nací en Julia Roca 1741. Julia Roca 1855 nace Resistencia. Es un privilegio, realmente yo me siento feliz de que mis padres hayan comprado eso allá en 1937 y a partir de conocerlo a Efraín, de haber participado en salones a muy temprana edad, yo fui un afortunado. Porque a los 30 años obtuve todos los premios de la Argentina y a los 17 años dije, bueno,
le decía a mis compañeros en Bellas Artes, cuando esté viviendo en París les voy a mandar una postal del kiosco que está frente a la Torre Eiffel. 17 años. Bueno, se dio. Estuve 8 años y una de las cosas que no me acordaba de Resistencia, por supuesto que sí, porque estaba mamá, claro. Humberto, que también es escultor, el negro, mi hermano es el negro, un víborero que andaba por el centro con una víbora de 2 o 3 metros y un tipo lindo, agradable, bello, y partí con muchos objetivos para Europa. Tuve otro privilegio de haber cumplido todos, que no voy a nombrar. Cumplí todos los objetivos que puede esperar un escultor. Y yo me acordaba de Resistencia cuando participaba en diferentes concursos, simposios, encuentros de esculturas a cielo abierto. Ahí yo me acordaba de Resistencia. Y cada vez que volvía decía por los medios, tenemos que reunir escultores en la plaza para ir generando, de que la gente vaya a ver nacer una obra de arte, claro. Descubrir lo que está dentro de la materia. Miguel Ángel lo decía un poco en broma, hay que sacar lo que está de más. No es cierto. El escultor es un gran profesional y repito, Miguel Ángel nos ha legado tantas cosas bellas, desde el Moisés o la Pietà hasta otras obras que uno dice, no, eso no es de Miguel Ángel. Claro. Los esclavos, el David. Y después de haber visto, de tener ese tiempo de París y ese otro largo tiempo de la Toscana, volver a Resistencia fue una decisión, no fue incómoda, vine. Y cuando llego le dije a Efraín, tenemos que hacer lo que hablamos durante tanto tiempo, y lo dije acá en el fogón también, en una cena muy linda, una de las veces que vine. Y se dio, nos juntamos un grupo de locos, 6 o 7, Reinaldo Martínez, Efraín Boglietti, Susana. Susana Boglietti colaboraba con nosotros, por supuesto. Ella por su trabajo no quiso estar en la fundación, repito, por cuestión de trabajo. Mimo Eidman, Eugenio Milani, Carlos Cufia. En un año fue mi hermano también integrante de la Fundación Urunday. Y ahí nació todo esto, toda esta pasión. Toda esta pasión que tiene que ver no solamente con la escultura, porque también cuando llevábamos 12 años ya de concurso, seguíamos en la plaza, yo le dije a 2 personas de este pueblo, tenemos que generar objetivos y proyectos para que este sea un lugar turístico. Mis 2 queridos amigos me dijeron, vos estás loco, acá no va a venir nadie. Es cierto, porque 40 o 50 años atrás, decir en Córdoba, me voy al Chaco, y el que está enfrente, ¿a qué? Ha cambiado, porque hoy uno se va a Mendoza, y con el hecho de decir, soy de Resistencia, lo primero que te dicen, la ciudad de las esculturas. Eso se ha generado en todo esto que contó Rolly, y en esto de juntarnos no solamente los escultores, sino todos, los literatos, y no voy a nombrar a ellos porque son muchos, son amigos a los que amo, algunos muy locos, pero esta unión, esta fusión de la plástica, de la música, de la literatura, yo creo que estamos hablando, pero hay algo especial porque evidentemente Resistencia tiene algo, y eso lo dicen los escultores que nos visitan, que fueron más de 300 ya. Dice, acá lo hermoso no solamente es trabajar, y ustedes que nos hacen trabajar de sol a sol, porque es así,
Dice, la gente es maravillosa, la gente es cálida, y que digan eso escultores internacionales, que son embajadores, porque son embajadores. Ellos no solamente vienen a trabajar, sino a dejarnos un mensaje. Y los que vivimos acá estamos escuchando idiomas diferentes. Es un extraño fenómeno el de resistencia. Es un extraño fenómeno. ¿Cómo puede ser de que con casi 700 esculturas busquemos 5 a ver con grafitis? No. ¿Y cómo no me voy a poner contento de ver el desnudo que está en Julia Roca, Juan B. Justo y Alberdi? Ese desnudo bellísimo de casi 2 metros de Antonio de San Luis, donde veo que el glúteo le brilla y uno de los senos le brilla. Eso es hermoso, esa necesidad que tiene el ciudadano de acariciarla, de poseerla. Bueno, eso se da en resistencia, ni duden, se da en resistencia. Por eso hablo de extraño fenómeno, ¿no? Un pueblo con muchas necesidades, pero sin embargo, que tenga como bandera la cultura, este pueblo no va a morir jamás, porque los pueblos trascienden a través de la cultura. Y así llegamos a esto, entre todos tenemos que seguir trabajando para esa industria sin humo, que es el turismo. La municipalidad lo está haciendo bien, el turismo de la provincia lo está haciendo bien con el tema de las comidas, la hotelería ha mejorado, hoy los restaurantes tienen sus platos. No, lo que sucedió en 30 o 40 años, sí, es algo bueno, muy bueno, porque es muy poco el tiempo comparando con los chinos que tienen 8.000 o 10.000 años de cultura. Claro. No, él está diciendo 143, 47, y yo digo siempre 69, porque Chaco realmente tiene 69 años de vida, claro, como provincia. Claro. Entonces, yo soy más antiguo que el Chaco, entonces me siento muy feliz de vivir aquí, de estar entre todos dándole forma, porque le estamos dando forma, y fundamentalmente somos muy conscientes de que hay una política cultural. Exacto. Y eso es importante. Cuando una provincia tiene una política cultural, que no es la primera porque ya desde algunos años que la estamos teniendo, no va a morir jamás. Este pueblo que tenga la ley del mecenazgo, por ejemplo, es una de las 3 provincias de la Argentina y que además funciona muy bien. Bueno, y permítanme un segundito, una de las barbaridades que le dice el actual gobernador, cuando viene el vicepresidente de la Nación a entregarme en el Guido Miranda el premio del Senado, bueno, estábamos peleando con el tema del mecenazgo. Claro. Tenía que firmar el gobernador. Y ya veníamos con el anterior, con Ángel Rosa, y que también, bueno, es todo muy lindo, pero no firmaban. No firmaban porque es dinero que el gobierno está entregando a instituciones, artistas, para que puedan desarrollarse. Parece muy bueno, pero tiene que tener control como todas las cosas. Y bueno, cuando estuve en un momento tuve que hablar, y me di vuelta y le dije, señor vicepresidente, yo me siento muy orgulloso de vivir en Resistencia. Es un pueblo con muchas necesidades, pero sin embargo tenemos la ley del mecenazgo, y aquí lo tenemos a nuestro gobernador presente que reafirma. Mentira, no había firmado todavía, pero por supuesto, después cumplió. Esas cosas se producen en Resistencia, aquí nos conocemos, eso es lo hermoso de todo. Por Así gente como vos también. Muchas gracias. Bueno, la verdad que hoy recorríamos y estábamos haciendo algunas tomas y vemos objetos muy valiosos como un bastón, un palo de golf, obras de arte invaluables,
que aquellas personas que participaban un poco de aquellas tertulias, de aquellos festejos, tenían sentimientos muy bellos en este lugar y donaban un objeto el cual le costó mucho tallar, el cual le costó mucho crear, pintar, así como varias de las obras de artes o sentimientos o poesías que hay en este lugar. Así que un poco para contarnos la historia del Fogón, y vaya un reconocimiento enorme al equipo de los amigos del Fogón de los Arrieros que sostiene una de las obras de arquitecturas modernas más icónicas de la República Argentina, porque es una obra maravillosa esta de todo punto de vista. Y el reconocimiento en nombre tuyo, Adriana, que nos puedas contar un poco la historia de estos objetos, la actualidad del Fogón y cómo lo están... ¿Cómo lo están remando, digamos? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Bueno, para mí es un privilegio, me hago eco de las palabras de Rolly y de Fabriciano. Vivir en Resistencia, no soy resistenciana, pero ya estoy totalmente aquerenciada acá. Y además formar parte del Consejo del Fogón de los Arrieros, que con tanto esfuerzo sostiene la institución. Bueno, la institución, como ya dijeron, nace en el año 43, gracias al trabajo o a las ideas de Aldo Boglietti y Efraín Boglietti, que son los que tienen esta ocurrencia genial de abrir su casa para las expresiones del arte y la cultura, de quitarle solemnidad a la cultura para que justamente la cultura se haga, como dijo Rolly, popular. De esta manera, este dúo genial, porque realmente eran personas con muy buen sentido del humor, y con el acompañamiento de la pareja de Aldo, de Hilda Torres Varela, una mujer muy bien formada en Buenos Aires, formada en Francia, que lo acompañó a él en todas estas ocurrencias. Se logra formar en esta otra casa, en la casa que queda acá a una cuadra, este Fogón de los Arrieros, y con, por supuesto, el acompañamiento de tantos amigos que fueron dejando cosas. Desde el inicio pasaron por acá científicos, escritores, pintores. Hemos tenido, por ejemplo, a Borges dando conferencias en el Fogón, a Sábato dando conferencias en el Fogón. Hemos tenido a Ariel Ramírez tocando piano, dando conciertos acá. Ariel Ramírez nos dejó además un cuadro que está en el pasillo con un moño y unas medias que forman parte de las humoradas propias de este lugar, ¿no? Porque realmente el sentido del humor es lo que vincula a todos los que formamos parte, ¿no? Este sentido del humor realmente muy a tono con toda la filosofía de los hermanos Boglietti. Bueno, la institución se sostiene con el aporte de una cantidad de amigos del Fogón, que hacen un pequeño aporte mensual, pero que es muy importante para nosotros, y con el trabajo de un consejo, que somos seis personas, un trabajo voluntario, ninguno cobra por este trabajo. Tenemos reuniones semanales, inclusive durante la pandemia, que fue tan complicada para todas las instituciones, logramos sostener las reuniones virtuales y nos seguimos reuniendo para ver también cómo salíamos del atolladero, porque realmente sostener la institución sin poder realizar los eventos que habitualmente nos permitían sostenerla fue algo realmente difícil. Un poco para describir las actividades del Fogón y justamente lo que este trabajo, ¿no?, que se lleva adelante gracias al esfuerzo de los amigos del Fogón. Hay amigos que son de fierro y están siempre colaborando, y tenemos todo tipo de eventos, algunas actividades como recitales de folclore que hemos tenido acá. El folclore, a pesar del nombre del Fogón, el folclore no es lo más habitual dentro de la institución, a pesar de que el Fogón de los Arrieros da para pensar en un lugar donde se hace mucho más folclore, pero también se hacen eventualmente, se hacen cena show de boleros, de noches latinas. En general las tratamos de hacer con músicos colaboradores, o sea, nadie
de los músicos que tocan y de los músicos que cantan o que bailan son colaboradores, lo hacen todo para beneficio del fogón. Después tenemos conciertos de música clásica con guitarras, hemos tenido, o también inclusive de música lírica. Hemos tenido fiestas electrónicas, un ciclo de música de fiestas electrónicas en donde todo este salón se disfrazó de mapping, el mapping realmente que es algo maravilloso, y este salón parece que estuviera impecable para hacer este tipo de trabajo porque daba mucho placer. También se hizo alguna sesión de mapping en el patio y también con ese cementerio, todo eso es muy estimulante. Y es muy estimulante ver que la juventud está comenzando a frecuentar el fogón, que no quede como un lugar de los viejos, ¿no? Claro. Los viejos fogoneros ya se han ido yendo, ¿no? Ya han ido partiendo, como dice Rolly siempre, y es muy importante para nosotros que los jóvenes empiecen a integrarse en las actividades del fogón. Y después tenemos los clásicos jueves de tango, viernes de cine debate, que se hacen con la ayuda, con la coordinación del director de cine Arturo Fabiani, los domingos clásicos, en donde se proyectan óperas, donde nos acompañó hasta su fallecimiento nuestro querido Pedro Múscar, el director del coro polifónico. Después de su fallecimiento pudimos seguir sosteniendo de todas formas esos eventos con el esfuerzo de los que somos amantes de la música clásica, y bueno, nos ponemos a estudiar y tratamos de que ese tipo de eventos sigan adelante. Presentación de libros, el Festival Mulita, que es ya un clásico que se realiza acá en el fogón. Bueno, todas estas están organizadas, ya les digo, por nosotros, por el Consejo y por los amigos del fogón que colaboran gratuitamente. Este año, bueno, prácticamente se han suspendido todas las actividades. Recién en diciembre, donde hubo una pequeña apertura, pudimos hacer la muestra, la presentación de los trabajos del concurso del desarrollo urbanístico para el hospital pediátrico, y se hizo acá una pequeña muestra en donde pudimos abrir las puertas por primera vez en el año, y bueno, esperemos que ahora podamos aflojarnos un poco y seguir con esto. En cuanto a las obras de arte, bueno, las tallas de Mena, que son las que visten toda esa vitrina, que son algo realmente fantástico, pero que ya lo van a ver en un video que después vamos a mostrar. El mural de Demetrio Urruchúa, sobre el mural de Urruchúa, de este artista fantástico, me gustaría mostrar simplemente que él estaba haciendo esto en el momento que se estaba terminando la casa. O sea, en el año, ahí dice año 54, en ese momento él estaba pintando mientras la casa se estaba terminando. El mural de Monsegur, Botadores de la Luna, del año 59, esa es una belleza. Y en esto quisiera detenerme porque justamente hace un par de años se pudieron restaurar los murales de Monsegur que están en la Plaza 25 de Mayo, que son desde el año 61, gracias al trabajo de nuestra amiga restauradora Elisa Martínez. Ella fue la responsable, unos murales que estaban muy deteriorados y que gracias a ese impecable trabajo hoy se puede apreciar, pero esto daría para una charla solamente hablar de el sentido de estos murales, el significado de cada uno de estos murales que realmente son maravillosos. Y otra característica interesante de este lugar son los objetos, ¿no? Claro. La hélice de esta fabulosa hélice que es del avión la T-28 que volaba Jean Mermoz, el amigo de Saint-Exupéry, el palo de golf que vemos que es de Vicenzo. Este palo de golf en realidad lo tenemos acá gracias a una apuesta, porque de Vicenzo vino a un torneo regional y él hizo una apuesta de que si había
un muchacho muy prometedor acá, que si le ganaba jugando al golf, él iba a donar este palo que era muy importante para él, porque él había ganado un torneo en Europa con este palo. No sabemos si se dejó ganar o si realmente le ganaron, porque hay muchos mitos en el fogón, como por ejemplo el botón del corpiño de Rita Hayworth, que es una de las curiosidades de este lugar, pero que en realidad es un mito, no sabemos si eso no es. Lo que sí sabemos que es aquel, por ejemplo, traje de presidiario, que es de la cárcel de Ushuaia, y que efectivamente fue donado por Roberto Pettinato, el padre de Roberto Pettinato, el que todos conocemos, era el director nacional de institutos penales durante el gobierno de Perón. Y bueno, y gracias a eso Roberto Pettinato donó al fogón ese traje, que es un auténtico traje de los presos de Ushuaia. Bueno, estas son algunas de las cosas, creo que van a poder apreciar también todo lo que tiene que ver con esta arquitectura vanguardista, este fabuloso piso de René Brusseau, y tantas otras cosas en un video que creo que van a mostrar. Así que bueno, yo les agradezco mucho haberme permitido participar de esta charla. Creo que un poco la ciudad de Resistencia, hoy tengo el honor de presidir el Consejo Deliberante de la ciudad de Resistencia, y creo que hablo un poco en nombre de toda la ciudad cuando agradecemos poder escribir nuestra historia como lo hace Rolly, poder conservar nuestro fogón tan querido como lo hacen Adriana, vos y todo el equipo, Horacio, y poder sacar ese arte a cada una de las calles como lo haces vos, Fabri. Realmente creo que sostener una política de Estado no solo depende de la cuestión que puedan acordar distintos partidos políticos. Requiere de una decisión colectiva que trasciende toda barrera cultural, partidaria y toda gestión. Y eso se genera con referentes concretos, acciones concretas, locuras concretas como esta que cuentan en esta reunión. Así que creo que toda la ciudad de Resistencia está muy agradecida. Aprovechamos para invitarlos a todos a pegarse una vuelta por el Fogón de los Arrieros, a sostener esto que es parte de nuestra identidad. Van a ver un hermoso edificio que fue construido hace 60 años y tiene todos los principios de la arquitectura moderna, la doble altura, la cascada. Realmente es hermosa esta obra y la cantidad de cultura, vos hablabas del mapping, bueno, acá es cultura viva, es cultura que se está viviendo, que se está transformando, que está creciendo y que se está esparciendo por toda la ciudad y por qué no el mundo, digamos. Realmente creo que es un valor muy grande que tenemos, invaluable, la pluriculturalidad de la ciudad de Resistencia. Le vamos a mostrar un video que han realizado los chicos con mucho esfuerzo, un video muy lindo donde Horacio nos va a contar un poco la historia del Fogón de los Arrieros y con esto vamos a cerrar la charla. Pero bueno, agradecido en nombre de toda la ciudad, Rolly, por todo lo que escribís, por valorar tanto nuestra historia, Adriana y a todo el grupo, porque el trabajo que hacen conservando esto es titánico, heroico. Y bueno, Fabri, la verdad que instalaste la ciudad en el mundo, refundaste Resistencia, y creo que es una transformación revolucionaria la que se está dando, que sin lugar a duda va a generar muchísimo trabajo, muchísima cultura, y la va a instalar en el mapa internacional. Así que apostamos a eso y tenemos que trabajar todos juntos para que esto sea posible. Vamos a invitar a la agenda también para el día de mañana, así que, bueno, más que nada, porque nos estamos yendo de hora, los vamos a despedir y vamos a ver el video sobre el tema, sobre la síntesis del Fogón de los Arrieros. Son 5 minutitos y por favor le pedimos a todos que lo vean porque no tiene desperdicio. Identidad Resistencia. Fogón de los Arrieros.
Fogón de los Arrieros fue la casa de Aldo Boglietti. Fue una propuesta de vida en la que participaron su hermano Efraín Boglietti, su pareja Hilda Torres Varela y su gran amigo Juan de Dios Mena. Esta propuesta estaba basada en el sentido de la amistad, del humor y del arte. Los amigos pensaron y los Boglietti pensaron o entendieron que ya necesitaba un nuevo edificio, que merecía un nuevo edificio, y ahí fue convocado el arquitecto Humberto Horacio Mascheroni, un joven profesional venido de la provincia de Santa Fe, que fue mi padre, para hacer el proyecto de este edificio, que fue uno de los primeros, o quizás el primer ejemplo, y sigue siendo un ícono de lo que se llamó la arquitectura moderna. Como les conté, Juan de Dios Mena fue uno de los que participaron en la creación de este lugar, en el espíritu de este lugar, porque él no alcanzó a vivir en el nuevo edificio. Fue un personaje muy especial, uno de esos hombres sabios, autodidacta, fue un escultor extraordinario, fue escritor, fue pintor, y era ese hombre de pocas palabras, pero con una extraordinaria sabiduría. Con estas tallas que estamos viendo, se puede ver su extraordinaria capacidad para reflejar la personalidad de estos personajes populares, personajes del campo, personajes de los pueblos, en el culto a la amistad, al sentido del humor y al arte, que comenzaron a mostrar el arte de una manera descontracturada, ¿no es cierto? Que eso es algo que lo diferencia de un museo. Tanto los cuadros como las esculturas y demás objetos representan un patrimonio artístico muy singular. Este mural, que fue realizado por Demetrio de Urruchúa, uno de los grandes muralistas que tuvo la República Argentina, fue hecho durante la construcción. Fue el primer mural de la provincia del Chaco. El segundo fue el que está en el frente del fogón, el mural de Julio Banzo, y esta es una de las tantas muestras de vanguardia. La colonia Salsipuede era un cementerio con sus lápidas, y en esas lápidas en realidad estaban todos los amigos y conocidos y aquellos personajes que frecuentaban este lugar habitualmente. Por supuesto, en ese momento estaban vivos, pero igual ya tenían su lápida y se hacía una ceremonia muy animada en la que se hacían discursos y se hablaba sobre el supuesto muerto, y el supuesto muerto también hablaba de ese público que lo había venido a despedir. Nosotros conocemos a Resistencia por la ciudad de las esculturas, y eso comenzó justamente con el Fogón de los Arrieros, con los hermanos Aldo y Efraín Boglietti, quienes tuvieron esa extraordinaria idea de convertir a Resistencia en una especie de gran museo a cielo abierto. Desde la escultura número 1 hasta la número 100 fueron gestionadas por el Fogón de los Arrieros, por los hermanos Aldo y Efraín Boglietti. Hablaban con algún vecino que también era un amigo, porque los Boglietti eran amigos de todos, para que la dispusiera o que la colocara en el frente de su casa. Colaboraba también el arquitecto Humberto Mascheroni,
con el diseño del basamento, con sus proporciones y con la ubicación exacta. Las primeras esculturas de la Ciudad de las Esculturas fueron gestadas, gestionadas y soñadas por el Fogón de los Arrieros.